La cuestión es la siguiente, en esos casos el público o el espectador o el lector accedía a la información directamente de la fuente, porque era la fuente la que se tomaba el trabajo de escribirlo de una manera un poco más amena. O sea, no necesariamente el que lo está leyendo tiene que estar compenetrado en todos los detalles de lo que uno está investigando. Y la ciencia avanzó muchísimo durante el siglo XIX, muchísimo más durante el siglo XX y sigue avanzando durante el siglo XXI. Sin embargo, el bagaje científico al que puede acceder generalmente el público promedio es como mucho lo que vio en el secundario. Y entonces así como, bueno, tiene una idea de la física, de pelotitas que son perfectas y demás. Bueno, estuvimos el otro día hablando con un matemático, para mí de extraordinario prestigio, que es Horacio Caravaggio. Y entonces le preguntaba, vino una profesora porque tenía que hacer un escrito, dice, ¿qué temas cambiaron del siglo XIX hasta ahora en matemática que sean en el secundario? Y él dice, no, o sea, la misma matemática desde hace, casi 1000 años, no sé, una cosa así, ¿no? Entonces, porque no puede, porque después necesitas tanto conocimiento, y él nos contaba que la matemática ahora es extraordinario lo que ha progresado, pero no en el secundario es como imposible llegar a lo que se estudia actualmente. Sí, a través de la divulgación. No, está el problema, efectivamente, de que a medida que aumenta el corpus de nociones, toma más tiempo llegar al límite del conocimiento. Entonces a un físico le toma muchísimos años perfeccionarse para llegar a producir, para llegar a la frontera de lo que se sabe, y a partir de ahí empezar a hacer una investigación verdaderamente novedosa. Yo siempre me dijeron y estudié que Immanuel Kant fue el último sabio que sabía todo. Es decir, cualquier tema que le preguntasen, todo sabía, de química, física, todo lo de la época. Fue el último. Después ya, ahí la ciencia ya no hay. Después empezamos a especializarnos. Que ese es el problema. A rompernos. Y es así, a disgregar. Y es así como en épocas recientes surge, casi como una profesión, la de divulgador científico. O incluso de periodista científico. Ahora, el problema es que al no manejar absolutamente todos los temas de los cuales se está hablando, el espectador o lector o lo que fuere, está muy indefenso. Porque vos fíjate que, así como la gente es muy permeable a los formadores de opinión, a los grandes medios, ¿sí? En mayor o menor grado, porque el público no vamos a pretender que sea una cuestión uniforme, pero sin embargo tiene un nivel de permeabilidad. A pesar de que se están tratando temas de la vida cotidiana, ¿sí? Temas de política, de los cuales podemos llegar a opinar todos, porque al fin y al cabo nos afectan a todos. El problema es en la ciencia, cuando te están contando alguna cosa de ciencia. Tu permeabilidad es muchísimo mayor, porque estás dependiendo pura y exclusivamente de lo que te está diciendo ese señor. Y entonces es ahí como, también un fenómeno reciente, hay canales enteros dedicados a la ciencia y al documental. Y esto es relativamente reciente, es un fenómeno contemporáneo con el cable, o sea, existía el documental como género fílmico, desde luego, pero después se empiezan a colar y empiezan a entrar a los hogares, distintos canales. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, que estas cosas tienden a degenerarse con el tiempo. Es un fenómeno que también estoy observando, que es parte de lo que me indignó durante la última semana, cuando estuve, en particular la semana pasada, cuando planteé esto, no lo pudimos hacer. Durante esta semana me estuve documentando un poco más, y es una cuestión bastante complicada. ¿Por qué? Porque vos podés comenzar con un canal de televisión, ¿sí? Que se dedica a la ciencia y al documental. Entonces te dedicas a esas cosas, llamás científicos, conseguís los mejores documentales, buenos narradores, buenas producciones y demás. Pero ¿cuál es el problema? O sea, hablar con un científico, para que te cuente lo último que está haciendo, toma algún tiempo, hay que documentarse muy bien. Cuando es mucho más fácil llamar, digamos, a un fanático de los ovnis, que va a salir a decirte cualquier barbaridad diciendo que es ciencia. ¿Sí? ¿Cómo es la infiltración en los canales, que comienza muy bien? Es muy de a poco, lleva años, te diré, Horacio. Y lo que estuve viendo es lo siguiente. Al principio empiezan a bajarle el nivel a la ciencia, o sea, ciencia liviana. Entonces ahí tenés programas como el que te gusta a vos, Los Cazadores de Mitos, donde, hacen un poco de ciencia, pero tampoco siguen rigurosamente el método científico, y en realidad obvian muchas cosas que resolverían la situación en 2 renglones. O sea, hacen demasiado empirismo y poca teoría, lo cual no les permite avanzar mucho. ¿Es divertido el programa? Sí, está bien, es un show. Pero es ciencia liviana, digamos.
Después empiezan con documentales sobre Egipto, que está muy bien. La parte histórica, cómo se hicieron las pirámides, etcétera. Después empiezan con documentales donde se habla de que a los egipcios les hubiera resultado muy difícil hacer todas esas obras que hicieron si no hubieran tenido algún conocimiento del cual nosotros no sabemos nada, algún conocimiento especial. Rarísimo. Ahí ya se plantea la sombra de duda. Después empiezan los documentales sobre conspiraciones, pocos. O sea, hay una conspiración del gobierno para tapar tal cosa, que no se sepa. Bueno, vaya y pase. Luego empiezan con los documentales sobre ovnis. Fulano vio un ovni en tal lugar, Mengano vio un ovni en tal lugar. Después empiezan con documentales sobre la Biblia, la Cábala y demás. Después los documentales sobre fantasmas, duendes y demás yerbas. Después documentales sobre milagros. ¿Sí? Y luego aumentan en frecuencia los documentales que son de pseudociencia, que no es ciencia. Una persona que te está diciendo que está hablando de ciencia, pero que no, está hablando de charlatanerías. Al principio debaten con científicos verdaderos, nunca cara a cara. O sea, tenés la opinión de un Paul Davis y al otro lado el director de la revista UFO. Y luego, paulatinamente, empiezan a predominar solamente los programas de corte pseudocientífico. Entonces, luego tenés una gran parte de la programación que se dedica a extraterrestres, criaturas mitológicas, como por ejemplo el chupacabras, pie grande, el monstruo del lago Ness, las hadas, etcétera. Documentales sobre Nostradamus, documentales sobre la Atlántida, documentales sobre la verdad histórica absoluta de la Biblia, por ejemplo. ¿Sí? Terapias alternativas. ¿Sí? Y bajo la hipótesis tácita de que es todo absolutamente cierto. Entonces un espectador cae a eso con el halo de que, como decía Duchamp, el lugar hace a la obra, y se lo cree. Y después el paso final es ir directamente contra alguna teoría como la evolución. ¿Sí? O sea, te dicen, no, esto es una teoría, que tomarlo con pinzas, hay otras explicaciones alternativas. Y en algunos casos se invoca a la religión y en otros a los ovnis. ¿Sí? ¿Hay una cuestión ideológica? Sí, porque todas estas empresas son parte de corporaciones más grandes, por lo general de Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos ha habido un retroceso muy grande de la ciencia. En particular es de mucho interés el tema de la teoría de la evolución, porque hubo un juicio muy famoso a principios del siglo XX, donde finalmente se habilitó a que había que dar la visión evolucionista de Darwin. Y en Estados Unidos ha habido un gran retroceso, y eso se refleja en las cadenas, porque son, al fin y al cabo, las versiones latinas son filiales de casas madres. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, después empiezan a mezclar temas, eso es interesante. Ya en el estadio más avanzado de deterioro tenés los ovnis y la Biblia, los ovnis y la evolución, los ovnis y las criaturas mitológicas, los ovnis y la Atlántida, porque no, infaltable. Pero hay algunos temas que no mezclan, no suelen mezclar, como por ejemplo fantasmas con la Biblia. Es muy raro ver un documental de eso. Fantasmas y ovnis, muy raro ver un documental de eso. Fantasmas y criaturas mitológicas, fantasmas y la Atlántida. Los ovnis y los milagros, los ovnis y Nostradamus. Son todas combinaciones que uno puede tomar al azar, pero algunas son más probables que otras. Ahora, ejemplos, ya que ahora vamos a decirlo con nombre y apellido. Infinito. El canal Infinito comenzó como el Discovery Channel argentino, de la mano de Mario Grasso, gran documentalista argentino. Cuando se murió Mario Grasso empezó a deteriorarse. ¿Sí? Empezaron con los documentales de ovnis, conspiraciones, finalmente eso predominó. Luego se hizo un canal de la New Age y esas cuestiones orientales y demás. Luego un canal de conspiraciones y ahora se convirtió en un canal de documentales reality. O sea que dio la vuelta completa. O sea, probablemente vuelva a ser un canal de ciencia dura. Ahora, documentales reality como por ejemplo... como el de La Nata. Por ejemplo, el de La Nata. Después Discovery. ¿Sí? Comenzó como un canal puramente documental, riguroso. La Nata creo que está dando un... lo recomendaron, un Mauricio lo recomendó, que dice que está haciendo una cosa extraordinaria, pero yo no lo pude ver. Por eso el canal dio la vuelta completa. Discovery está en proceso de deterioro, ¿sí? Al principio era riguroso y entretenido, ahora se está infiltrado totalmente por la pseudociencia. Básicamente realities, Mythbusters y demás, ciencia muy liviana y pseudociencia. Nat Geo, el de la National Geographic, hasta ahora está zafando. Y el History Channel, que es el caso más interesante, comienza como un canal de historia. Ese es el nombre del canal, al fin y al cabo. Uno espera que en el canal de comidas te hablen de comidas. Y era entretenido y era, supuestamente, por los entendidos, aceptable rigurosamente, lo que decían. Y luego se infiltró por absolutamente todas las tonterías que te acabo de mencionar. Y la ciencia, que es rigurosa, fíjate vos, ahora es
lo que menos ocupa de la programación. Después el resto está en manos de toda esta gente y eso es lo que a mí me preocupa muchísimo, que la gente en sus casas mire esto y se crea que eso es la ciencia. Y es de alguna manera lo que nosotros estamos tratando de desenmascarar, en sintonía con el finado Carl Sagan, que decía: me tuve que escribir este libro, El cerebro de Broca. ¿Para qué? Para deshacerme de todos ustedes, manga de charlatanes. No sé si es correcto lo que te estoy citando, Horacio. Sí, correcto. Una columna durísima, en este caso para la pseudociencia de Damián Gulizzi. Seguimos en Desafinados y ahora sí, el noticiero de las 22:30.